un lugar suspendido en el silencio, donde las piedras parecen susurrar historias de una vida que se fue. Este es Jafra, un núcleo abandonado en el macizo del Garraf. Pero no estamos aquí solo por sus ruinas. Estamos aquí por el eco de una leyenda que se niega a desaparecer. Según cuentan los que se atreven a caminar por sus senderos, el lamento de una niña todavía resuena entre sus calles vacías, un eco perpetuo de dolor. Esta es la escalofriante leyenda de Melinda, la niña que, según se dice, aterrorizó a todo un pueblo. Hoy vamos a desentrañar su historia, adentrándonos en las ruinas que guardan su secreto, un secreto que conecta este lugar olvidado con uno de los mitos más famosos de España. Nos encontramos en el Parc del Garraf, un paisaje sobrecogedor y bastante árido entre Sitges y Castelldefels. Llegar a Jafra no es un simple paseo. Hay que dejar el asfalto y meterse por caminos de tierra que serpentean entre colinas, como si la propia naturaleza quisiera proteger el lugar del mundo exterior. La historia documentada de Jafra se remonta al siglo XII. Fue un pequeño núcleo que vivió de la leña, el ganado y más tarde del vino. Pero su declive empezó con la plaga de la filoxera, que arrasó los viñedos y obligó a sus habitantes a buscarse la vida en otra parte. Para la década de 1960, Jafra se había convertido oficialmente en un pueblo fantasma. Sus casas, su iglesia y sus calles quedaron a merced del olvido. Y es justo aquí, donde la historia real se difumina, donde nace la leyenda. Se cuenta que a finales del siglo XIX, una adinerada familia de origen austríaco se mudó a una imponente masía cercana, conocida como el Maset de Dalt y de Baix. No buscaban la belleza del Garraf, sino un refugio. Buscaban un aislamiento total, porque se dice que sus 3 hijos mayores padecían una extraña enfermedad de la piel que les impedía el contacto con el sol o con extraños. La leyenda añade un detalle fascinante. Se dice que el padre, que era médico, contrató al prestigioso arquitecto paisajista Jean-Claude Nicolas Forestier para diseñar un jardín único, un laberinto de árboles y setos donde los niños pudieran jugar protegidos. Pero no hay registros históricos que confirmen que Forestier trabajara aquí. Es un detalle que engrandece el mito. Ese paraíso privado estaba a punto de convertirse en el escenario de una pesadilla. Mientras exploramos lo que queda de estas masías, es imposible no sentir el peso de la historia que se cuenta. Imaginen a esa familia, aislada, luchando contra una enfermedad supuestamente incurable. La leyenda dice que la tragedia se desató con la llegada de un nuevo miembro a la familia. La madre dio a luz a una 4ª hija, una niña sana, a la que llamaron Melinda. Pero la alegría duró poco, ya que la madre no sobrevivió al parto. La muerte de su esposa fue, según el relato, el primer golpe que quebró la cordura del padre. Ahora estaba solo, a cargo de 3 niños enfermos y una recién nacida en una masía perdida en las montañas. Poco tiempo después, uno a uno, sus 3 hijos mayores comenzaron a morir, víctimas de su misteriosa dolencia. El dolor y la paranoia se apoderaron del padre. Su mente, ya frágil, empezó a ver a su única hija superviviente, Melinda, no como una bendición, sino como la causa de todas sus desgracias. La niña se convirtió en el centro de su delirio. Al caminar por aquí, entre estos muros derruidos, uno piensa en la pequeña Melinda. Creció rodeada de luto y locura. Su único espacio de juego era ese jardín laberíntico, un lugar que debía ser un santuario, pero que pronto se convertiría en una trampa. La leyenda alcanza su punto más oscuro un día fatídico. Melinda, que ya tendría unos 6 años, jugaba en el jardín. Pero ese día, su padre, completamente sumido en la locura, la persiguió a través de los pasillos de vegetación. Lo que pasó exactamente por su mente es un misterio, pero el relato popular habla de una persecución aterradora. La niña corría para salvar su vida, buscando una salida en aquel laberinto que conocía tan bien. Pero en su huida, tropezó y cayó dentro de un pozo profundo que se ocultaba en algún rincón del jardín, un pozo del que nunca más salió.
Según la leyenda, el cuerpo de Melinda jamás fue encontrado. Y aquí, la historia se vuelve aún más extraña. Su padre también desapareció. Nadie supo si, consumido por la culpa, se arrojó al pozo tras ella, o si huyó para no ser visto nunca más. La masía quedó en silencio y la historia de la familia se fundió con la tierra, convirtiéndose en leyenda. Este pozo, o el lugar donde se cree que estaba, es considerado el epicentro de la energía de Jafra, el punto cero de una historia que no terminó con la muerte. Desde aquella supuesta tragedia, la fama de Jafra cambió. Dejó de ser solo un pueblo abandonado para convertirse, para muchos, en un lugar maldito. Visitantes y curiosos empezaron a reportar fenómenos inexplicables, lamentos y risas de niños que flotan en el aire al atardecer, golpes y susurros que parecen venir del interior de las casas en ruinas. Investigadores de lo paranormal han venido a Jafra durante décadas, y muchos afirman haber captado psicofonías, supuestas voces del más allá que susurran el nombre de Melinda. Pero la manifestación más famosa del supuesto espíritu de Melinda va más allá de los límites de Jafra. Su historia es señalada como el posible origen de una de las leyendas urbanas más arraigadas de España, la Niña de la Curva. Cuentan que en la carretera C31, la peligrosa vía de curvas que conecta Sitges con Castelldefels, el fantasma de Melinda se aparece a los conductores. La historia casi siempre es la misma. Un conductor que viaja solo de noche ve la figura de una niña de blanco a un lado de la carretera. Se detiene y la invita a subir. La niña se queda en silencio hasta que, al acercarse a una curva peligrosa, le advierte con una voz fría: «Cuidado, en esa curva me maté yo». Cuando el conductor, aterrorizado, se gira, la niña ha desaparecido, dejando a menudo el asiento del copiloto húmedo. Curiosamente, no todas las versiones la pintan como un ser maligno. Algunas dicen que Melinda se aparece a caminantes perdidos en los bosques del Garraf para guiarles de vuelta al camino, como si intentara evitar que otros sufran una tragedia como la suya. La energía oscura que se le atribuye a Jafra no solo ha atraído a curiosos. La soledad del lugar lo ha convertido en un punto de encuentro para prácticas menos inocentes. Se habla de misas negras y rituales celebrados en las ruinas de la iglesia de Santa María. Aunque no vemos evidencias claras hoy, la atmósfera del lugar se presta a estas historias. Para añadir más misterio, algunos relatos afirman que Jafra es un punto caliente para el avistamiento de ovnis, con luces inexplicables en el cielo que vigilan el pueblo. Tragedia, fantasmas, rituales y ovnis. Jafra parece un imán para todo tipo de enigmas. Nos acercamos a la iglesia en ruinas, un testigo silencioso de siglos de historia. Muy cerca está el antiguo cementerio, cubierto de maleza, donde la leyenda sitúa muchas de las apariciones. Es un lugar que sin duda impone respeto. Mientras el sol desciende sobre las ruinas de Jafra, la leyenda de Melinda parece cobrar vida. El viento que silba entre las piedras rotas suena casi como un lamento. ¿Fue Melinda la víctima de una tragedia familiar real? ¿O su historia es un relato que ha crecido con el tiempo, alimentado por la soledad del pueblo? La verdad, probablemente, se perdió para siempre en el fondo de aquel pozo, pero el eco de Melinda, sea real o no, sigue aquí, en cada curva de la carretera del Garraf, una historia trágica que se ha convertido en un pilar del folclore de misterio de nuestro país. ¿Conoces otras historias como esta? ¿O has visitado un lugar con una energía tan potente? Déjame tu experiencia en los comentarios. Me fascina leer lo que contáis. Y no olvides suscribirte para que sigamos explorando juntos los misterios olvidados de nuestro país. Hasta la próxima.